El pasado domingo en Barahona, el presidente Luis Abinader espantó las avispas. ¿Qué dijo el presidente? Si yo tuviera un Petrocaribe, los combustibles estarían más baratos. Ahí comenzó la discusión tan amplia que ya uno ha sacado en limpio lo siguiente. Petrocaribe no ofrecía preferencia de precios. Era un mecanismo de financiación favorable. Ahí quedó mal parado el presidente. Y para ver si es verdad eso, que no ofrecía preferencia de precios, que solo era un mecanismo de financiación, nosotros hemos querido invitar al expresidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, Félix Jiménez Felucho, un hombre casi de la casa. Cuando tenemos el agua al cuello lo llamamos a él, Felucho, nos ahogamos, no sabemos quién tiene la razón. Venga, Chapulín. Ven, sálvanos. No, porque tú eres parte de los culpables, en función de que tú eras de la refinería y el gobierno tuyo... Aquí no hay ningún sentimiento el gobierno tuyo... sí, Felucho es PLDista todavía, sí. El gobierno tuyo fue que refinanció la deuda, que vi a Leonel y a Chávez firmando, ese tipo de cosas. ¿Qué tú puedes decirnos de eso? Que un Petrocaribe fuera la tabla de salvación de Abinader. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, el Petrocaribe, el acuerdo de Petrocaribe no tenía ninguna incidencia en el precio del petróleo. Venezuela no le vendía a un precio preferencial su petróleo a la República Dominicana ni a ningún país signatario del acuerdo de Petrocaribe. Los precios del petróleo se fijan a nivel mundial. Eso todos los días, en todos los diarios sale cuánto es el West Texas, cuál es el precio del Brent, que no es más que la diferencia que hay entre uno y otro es fundamentalmente lo que cuesta el transporte desde Texas hasta Europa. Para Asia hay otro precio, pero todo tiene que ver esa diferencia fundamentalmente con el costo del transporte. Petrocaribe en consecuencia no le ofrecía Venezuela precio preferencial del petróleo a nadie, a ningún país. Vendía a los precios. Ahora establecía una escala de financiación. Hay un cuadro que yo solo mandé a ustedes, que ojalá lo puedan poner en pantalla, en donde se señala cómo se financiaba. Ojalá que nuestros amigos... Vamos a ver. Lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Pero ejemplo... Ahí está en pantalla. Ahí está. Sí. Mira a ver si es ese Felucho. Línea de financiamiento. Ese mismo, okay. Ese mismo. Ustedes pueden ver ahí con mucha claridad que dice precio del barril, porcentaje a financiar. Igual o mayor de $15 por barril, 5. Eso es un porcentaje. $20, 10. $22 por barril, 15%. $24, 30. $40, 30%. $50 por barril, 40. $100 o más, 50%. Si la vista falla, lo tiene ahí detrás. Sí, lo tienes ahí también. Sí. Perfecto, sí. Ok. Sí. Entonces se puede ver con mucha claridad que era un mecanismo de financiamiento. Eso ayudó mucho a las economías de los países del Caribe que se beneficiaron del programa, pero en el sentido de la balanza de pagos, de no presionar la balanza de pagos, porque lo que había era que pagar un porcentaje del valor de la canasta de energética de contado o a 30 días, y luego había un financiamiento a corto plazo y un financiamiento a largo plazo a interés realmente bajo. Yo me he preguntado mucho de dónde sale la iniciativa, el porqué de Petrocaribe. Porque yo he escuchado a algunas personas decir que eso fue una gestión de los presidentes de algunas islas del Caribe que le pidieron al presidente Chávez y no fue así. Fue al revés. En realidad, para mí, en mi íntima convicción, Petrocaribe surge como una manera de disfrazar la ayuda de Venezuela y el gobierno de Chávez a Cuba y a Nicaragua, que eran sus objetivos centrales, para poder cubrir políticamente frente al propio pueblo venezolano y frente a la opinión pública mundial, que por qué tendrían ese favoritismo hacia esos regímenes políticos que eran más afines al gobierno del chavismo, ¿verdad que sí? Entonces, abarcaron otros países de Centroamérica e islas del Caribe. Eso naturalmente es mi opinión personal.
Yo me baso en un aspecto muy específico, muy concreto. Cuba no tiene el nivel de desarrollo económico de la República Dominicana. Si bien es cierto que en los años 50, hasta el triunfo de la Revolución Cubana, la economía cubana era muy superior en volumen de producción que la República Dominicana, no menos cierto es que el desarrollo que ha alcanzado la República Dominicana en estos últimos 40 o 50 años ha permitido que supere el nivel de producción que tiene Cuba. Y en consecuencia, ¿por qué entonces a la República Dominicana Petrocaribe nunca cumplió con el acuerdo de suministrarle al país hasta 50.000 barriles de petróleo o derivados por día? Y sin embargo a Cuba le estaban suministrando como 100.000. Todavía. Donde no se fallaba. Todavía no, yo no puedo decir todavía, mi amor, porque yo no estoy al tanto ya de lo que es la actualidad. Yo salí de la refinería, que era cuando tenía que estar obligado a darle seguimiento a este tema, en agosto del año 2020. Y a partir de ese momento, francamente, he ido poco a poco desvinculándome de eso. Pero yo sí puedo decir que mientras yo estuve allí, a Cuba le mandaban casi 3 veces o más el número de barriles de petróleo que le suministraban a la República Dominicana bajo el esquema de financiamiento de Petrocaribe. Pero hay un elemento adicional. No es solamente que Petrocaribe no tenía que ver con el precio, sino que hay algo más. Es que la refinería dominicana de petróleo, porque vamos a entendernos, el país, República Dominicana, y el gobierno dominicano, vía el Ministerio de Finanzas, era quien firmaba y era quien la deudaba a Venezuela. Correcto. Pero ¿a dónde iba el petróleo y el crudo y los derivados que se le compraban a Venezuela? A Refidonza, a la refinería. ¿Y qué hacía la refinería? Procesaba el crudo, lo mezclaba con los productos terminados que venían no solo de Venezuela, sino también de otros países, y lo vendíamos en el mercado a través de las compañías distribuidoras. Bien, nosotros le pagábamos a Finanzas. Finanza era a su vez la que le pagaba al gobierno de Venezuela. Eso es importante saberlo. Es muy, pero muy importante. Porque ahora yo le voy a dar otro dato. Cuando el presidente Abinader, con la mejor de las intenciones, habla, si yo tuviese un Petrocaribe, los precios de los combustibles fuesen otros, no es solo que tú recibí una mala información respecto a lo que significaba propiamente el acuerdo de Petrocaribe, sino que también la desinformación iba más lejos. Vamos a entendernos. Cuando Danilo Medina llega a la presidencia en el año 2012, ¿cuánto le debía el país a Venezuela por Petrocaribe? Más de 3.000 millones de dólares. Cuando el presidente Abinader llega a la presidencia el 16 de agosto del 2020, ¿cuánto se le debía a Petrocaribe? Aproximadamente 181 millones de dólares. Como consecuencia de que ya Danilo Medina, su gobierno, había renegociado la compra de Petrocaribe en términos realmente beneficiosos para el país nuestro, porque nos economizamos casi 600 millones de dólares de la deuda, y Venezuela recibía el beneficio de una economía que se estaba asfixiando en el sentido del manejo de las divisas. Entonces fue para ellos un buen respiro recibir los 1.000 y pico de millones de dólares que se le pagaron por una deuda que superaba los 3.000 millones de dólares. Pero no fue un cambio de acreedor, Felucho, nada más. No, mi amor, pero estamos hablando de Petrocaribe, sí, porque el presidente no habló de deuda externa, habló de Petrocaribe, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso? En economía tampoco se puede hablar con tanta, ¿cómo se dice?, seguridad, ¿no? Porque en economía influyen muchos factores. El precio del petróleo. ¿Cuál fue el promedio del precio del petróleo desde el 2012 hasta el 2014, el año antes de que el país negociara con Petrocaribe la compra de esa deuda? El valor promedio del barril de petróleo de los primeros 2 años y medio de gobierno de Danilo Medina fue sobre los $90 el barril. Ese cuadro es que te digo. Ese cuadro, el precio promedio del petróleo. Ese es el precio promedio del petróleo, efectivamente, mírenlo ahí. Si 2012, 94. Pónselo atrás, ahí está. Pero yo lo veo aquí, o sea, pero manténganlo en pantalla, ¿verdad? Ustedes pueden apreciar. En el 2012, cuando Danilo llega,
el costo promedio del año 2012 del barril de petróleo, y estamos hablando del West Texas, ¿verdad?, era de $94.23. En el año segundo, cuando ya comienza su primer año completo de gobierno, en el 2013, el petróleo había subido a 97,93, casi $98 el barril. En el 2014 el barril baja, pero a $93.50, que todavía es más alto que el costo del barril hoy en día, al día de hoy. En consecuencia, cuando Danilo asume la presidencia, en los 2 primeros años y medio, el costo del barril fue aproximadamente de $93.22. ¿Y cuánto ha costado el barril de petróleo desde el momento, como precio promedio entre el 2020 y el 2021? $53.50. Desde ese punto de vista hay que tener mucho cuidado cuando se manejan cifras de esta envergadura. Se puede aducir, y con razón, que naturalmente la prima del dólar en aquellos años era una prima diferente a la prima del dólar ahora, ¿verdad? Pero el precio de la gasolina y del fuel oil y de todos los derivados del petróleo no solamente tienen que ver, por supuesto, con el precio internacional de esos productos, sino que también tiene un componente fundamental, que es el impuesto, la parte fiscal. Yo vi ahora que el presidente Abinader por segunda vez habla de que va a someter un proyecto de ley de modificación de la ley de hidrocarburos. Yo francamente me he preguntado qué sentido tiene. Porque usted por ley no puede modificar el precio del petróleo internacional. Usted por ley no puede modificar el costo del flete de ese petróleo y de esos derivados. Usted por ley no puede modificar el costo del seguro, de los seguros que involucra el embarque y todo eso, ¿verdad? Es decir, hay una serie de elementos, de componentes del precio de los hidrocarburos que no tiene absolutamente nada que ver con una ley, ni con decreto. La ley es para la fórmula de cálculo. Bueno, entonces hay una fórmula, pero entonces en esa fórmula el elemento básico es, y aunque no lo digan, el aspecto fundamental de todo el que reclama un menor precio, aparte del deseo, porque todo el mundo tiene deseo, incluyéndome a mí mismo, de pagar la gasolina más barata, ¿verdad? Pero ¿cómo usted puede pretender pagar la gasolina más barata cuando el petróleo va subiendo de precio? Es una necedad. Ahora, el elemento impositivo, ese sí es serio. Si el presidente Abinader está dispuesto a sacrificar ingresos fiscales, yo no se lo aconsejaría. Honestamente, yo no se lo aconsejaría. Porque, sobre todo por la situación que vive, porque Luis ha encontrado una cosa que a mí me ha confirmado, una tesis vieja que yo tengo, que es la tesis del Foucault. ¿Del? Foucault. Foucault. ¿Qué significa la tesis del Foucault? El primer presidente que tuvo el país del PRD, ¿quién fue? Juan Bosch, y lo derrocan a los 7 meses. ¿Quién fue el segundo presidente? Antonio Guzmán, termina suicidándose. ¿Quién le sucede? Jorge Blanco, termina preso. ¿Quién viene de cuarto? Hipólito Mejía, la crisis financiera, la crisis y la quiebra del importantísimo banco del país. ¿Quién es el último presidente? El pobre Luis, le toca el COVID. No pegan una, pero no es que no peguen una, eso no tiene que ver ni con la voluntad de Juan Bosch que lo tumbara, ni de don Antonio, un hombre serio cuya memoria respeto, ni de ninguno de los otros, ni de Hipólito, que es un hombre más buena gente que el carajo, como el propio Luis. El problema es que hay como un Foucault, es decir, hay como una, desgraciadamente, como si fuese una ley histórica, que cada vez que esta gente sube, el país sufre una desgracia. Pero ellos dicen que este es un nuevo partido. No, hombre, el PRM es el PRD, pero cambiándole letras, más nada, son lo mismo. Dice un amigo PRD mientras tanto, que la MS. Ah, está bien, eso es otra cosa, pero finalmente, lo que quiero decirle es que si yo fuera el presidente Abinader, yo no me dispondría a rebajar la parte de los ingresos fiscales que le corresponden, porque además es un impuesto fácil de cobrar. Felucho, pero una pregunta. Tú que fuiste presidente de la refinería, que fuiste funcionario, que tienes experiencia de Estado de muchos años, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú le harías al gobierno en vista de la circunstancia coyuntural que tiene en este momento? La gente está necia con el tema de la gasolina y con razón.
porque en campaña se les ofreció una disminución de los precios de la gasolina. Acuérdate la famosa fórmula de que la refinería es tuya y no lo sabe, de que el precio de la gasolina va a llegar a 300 y solo va a ser un reclamo de redes sociales, de que los martes no echa y nosotros lo apoyamos. O sea, se creó una expectativa en campaña y la gente está a la espera de que le cumplan esa expectativa. Si tú fueras asesor del gobierno y el presidente Abinader te dice: Felucho, asesórame, ¿qué tengo que hacer para mejorar la situación de estrés que tiene la gente con los precios de los combustibles? ¿Qué tú le dirías? Yo me voy más lejos, Yulisa. Yo no creo que el estrés sea única y exclusivamente la consecuencia de los precios de la gasolina. No, aquí hay un manejo, ha habido un incremento en los precios de todas las mercancías. Aquí hay un proceso inflacionario que realmente es importante reconocerlo, ¿verdad? Los problemas de todo género, lo mismo de la salud de una persona, de un individuo, que de los problemas de salud de la economía de una nación, pasan siempre todo por un primer elemento, el reconocimiento, que no es más que el conocimiento a fondo de qué es lo que está pasando, qué es lo que motiva una cosa. Cuando nosotros nos dicen, bueno, los precios de los combustibles y los precios del petróleo implican que hay una importación, una inflación de origen externo, ¿verdad? Ajena a la economía dominicana. Eso solo es verdad relativa, es una verdad relativa. Porque también hay otros factores que inciden dentro de lo que sería el establecimiento de los precios de un país. Volviendo a tu pregunta, ¿cuál sería el primer elemento a aconsejar? Yo creo recordar perfectamente, porque además fui parte de esa misión del PLD. En el gobierno de Antonio Guzmán, el profesor Juan Bosch, a la sazón presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana, cuando hacía sus críticas al manejo económico del gobierno de don Antonio, le ofreció asistencia y le dijo: nuestros técnicos están a su disposición. Yo recuerdo que don Antonio reaccionó favorablemente y el PLD nos comisionó a 3 economistas del partido para que nos reuniésemos con el secretario en ese momento de Finanzas y con el secretario de Industria y Comercio, que eran Antonio Martínez Francisco, y creo que el otro era, Báez Romano. Nos reunimos en el despacho del secretario de Finanzas, tuvimos más de un encuentro y ahí comenzó a elaborarse, digamos, un tipo de vínculo que la sociedad dominicana no conocía, que es la facilidad y la oportunidad que tiene la oposición de acceder voluntariamente, acudir voluntariamente a discutir con los funcionarios del gobierno, con el equipo de gobierno, qué es lo que está pasando y qué cosas pueden hacer. Sin que eso sea una debilidad. No es ni debilidad del gobierno, ni es debilidad de la oposición. Exacto. De ninguno de los dos. Porque finalmente, ¿de qué se trata? Se trata, y yo soy un hombre muy convencido de eso, de que ningún presidente quiere el mal para su nación y su pueblo. Todos llegan cargados de la mejora de las intenciones, unos más formados que otros, otros menos informados, unos con mejores equipos que otros, ¿verdad? Eso sí es natural, pero la disposición de cada uno de nosotros, ¿cuál es? Contribuir al máximo a que el país progrese, a que el pueblo dominicano viva mejor, tenga una mejor calidad de vida. Desde ese punto de vista, tan obligado está el gobierno a acudir y a pedir el apoyo de la fuerza de oposición, como la fuerza de oposición estaríamos obligadas moralmente a satisfacer esa demanda de parte del gobierno. Pero hay un elemento en esto esencial. Vuelvo y digo, tú me preguntaste cuál sería tu consejo. El primero es decirle al ministro administrativo que deje de estar cazando síndicos de otro partido, legisladores y regidores de otro partido. Porque eso es una actitud agresiva frente a la oposición. La oposición no se siente a gusto ni bien cuando ve. Y no es que este gobierno sea el primero en hacerlo, lo hicimos nosotros también, ¿eh? Y tan mal está en este gobierno como mal estuvo del gobierno de nosotros y de los gobiernos anteriores. Porque esa práctica de tratar de sonsacar dirigentes opositores es tan vieja como la corrupción en la República Dominicana. Y un mal tan desgraciado como es el mal de
de la corrupción, no solo en el manejo de la cosa pública, porque también ese es otro criterio equivocado, ¿eh? Aquí tendemos mucho a creer que todo lo que es sector privado es divino, santo y buena administración. Y sociedad civil, privado y sociedad. Claro, y todo lo que es gobierno es corrupción y la política, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta, y esto a propósito de ahora de lo del fideicomiso de Punta Catalina, que aquí en la República Dominicana y en el mundo entero sobran los ejemplos de empresas privadas mal manejadas y quebradas, pero también hay ejemplos de empresas públicas bien administradas, bien dirigidas y exitosas, y que dan beneficios, ¿verdad? Entonces, el primer elemento y el primer y fundamental consejo es: no juguemos a la economía, no juguemos a la política. El país no vive un momento de juegos, el país vive realmente, aunque sigamos bebiendo y sigamos bailando y sigamos cantando, la situación económica del país realmente debe llamar a preocupación a gobernantes y a gobernados. Y desde ese punto de vista, el consejo más importante es: hagamos las paces. Vamos a entendernos, respétennos para nosotros respetar, invítenos que nosotros vamos a asistir. Y no hablo de nosotros en términos de PLD, que por cierto no soy ni su vocero ni nada, por cuanto ustedes saben que no soy ni siquiera miembro del comité político. Yo solamente soy un miembro de su dirección por razones dinosauricas, no por otro motivo. Felucho, pero vamos a volver un momento a Petrocaribe. Me parece interesantísima la teoría que tú sostienes, en el sentido de que ese fue un mecanismo que utilizó el gobierno de Hugo Chávez para mantener sus apoyos a Nicaragua, a Cuba. Y que de refilón beneficiaban a otras naciones. Sí. También uno advierte que en el seno de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, donde se tomaban importantes decisiones, sobre todo para el destino democrático del país, el Caribe tenía más de 15 representaciones. Y eso también motivaba un voto a favor de Chávez y de Venezuela. O a favor de Chávez, no necesariamente de Venezuela. Pero la pregunta que uno se hace con relación a este tipo de mecanismos que se han utilizado en la región, en el caso de Chávez Petrocaribe, en el caso de gobiernos anteriores, bueno, también, por ejemplo, los países andinos también tienen mecanismos de cooperación. ¿Qué tan beneficioso resultó Petrocaribe para el bolsillo de la gente? Porque la gente lo que se está preguntando hoy es: en algún momento yo pagué menos porque tenía Petrocaribe. En este análisis que hace el presidente Abinader de si con Petrocaribe costaría menos o más, recuerdo yo que tampoco es que la gasolina nunca ha sido económica en República Dominicana, ni siquiera en momentos de Petrocaribe. ¿Por qué no se transfirió directamente eso? ¿Era posible transferirlo? No, porque Petrocaribe no procuraba eso. Petrocaribe no procuraba que la gente pagara menos, pero ese fue el leitmotiv de Chávez. Pero para nada, eso no fue el leitmotiv de... Sí, pero así se vendió, Felucho. No, mira lo que pasa, mira, los gobiernos se sostienen por dos tipos de fuentes de ingresos distintas. O se sostienen por la vía impositiva, las recaudaciones fiscales, o se sostienen por endeudamiento. Ese endeudamiento puede ser interno o puede ser externo. ¿Qué hacía Petrocaribe? Aumentaba la deuda externa. Desde ese punto de vista, podía indirectamente beneficiar y beneficiaba a toda la población. Porque si dijimos que habían dos fuentes, derecha e izquierda, y la derecha, que es el financiamiento externo, por poner un símbolo, ¿verdad? Aumentaba, eso significaba que había menos presión para aumentar impuestos. Y desde ese punto de vista todos nos beneficiábamos. Pero el aspecto esencial de Petrocaribe, que nunca se ejecutó en la República Dominicana, pero que tampoco creo que, aunque tuviesen los papeles, porque los acuerdos siempre en los papeles dicen muchísimas cosas, muchísima tontería, o tontería en el sentido de que no se ejecutan, no se ponen en práctica. ¿Qué era lo que se procuraba con eso? Que la parte que el país dejaba de pagar del petróleo, porque lo podría pagar a largo plazo y a interés muy bajo, se debía usar en energías renovables, en impulsar inversiones que transformaran la matriz energética del país. Se suponía que deberíamos tener un sistema distinto. No se hacía, mi amor. Con ese ahorro. No se hizo nunca, y en los distintos gobiernos, francamente, eso para lo que sirvió fue, ¿para qué? Fundamentalmente para aliviar la balanza de pagos. Y ya está. Le quitaba presión al dólar de hoy y lo extendía. Pero el gobierno americano lo hace también. Tú sabes que el gobierno americano es el gobierno que más debe en el mundo, ¿verdad? Sí. Con todos los bonos que emite, correcto. ¿Y qué es lo que hacen?
Bueno, entonces dicen, un bono que te lo voy a pagar dentro de 40 o 50 se supone años. que si te endeudas debe ser para algo que sea una inversión, que sea algo para que se genere un recurso y no nada más para que se quede en eso, en que tú te mantengas en el poder a pero yo fuerza. también te puedo decir otra cosa. Bueno, y el Estado Dominicano también tiene los ingresos, puede hacer 2 usos de eso, o 3. Uno de ellos es la inversión de capital. Claro. ¿Esto qué estamos haciendo? Cuando el Estado Dominicano invierte en carreteras, presas hidroeléctricas, aeropuertos, puertos, etcétera, canales de riego, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues entonces eso influye en el crecimiento de la economía, en el desarrollo posterior del país. Correcto, es lo mismo. Felucho, mira para acá. Sí, Levanta el libro. Sí, mira para acá. Este no libro, podemos ir sin señores. eso. Eso sí me hace sonreír a mí. Sí, pero una cosita. Abinader estuvo mal asesorado porque él es empresario y sabe de economía. ¿O él se la jugó? No, yo creo que es una mala información, porque además ¿Cómo que mala información? Es que el Sí. equipo que está gobernando ahora no tuvo nada que ver con Petrocaribe realmente. Ajá. No, porque mira, Petrocaribe se manejaba en Hacienda los pagos, ¿verdad? Todo lo que es las cuestiones energéticas se supone que en ese momento, que en el pasado lo dirigía, porque no había Ministerio de Energía y Minas, lo dirigía Industria y Comercio. Y ninguno de los funcionarios del gobierno del presidente Abinader pasó por esas experiencias. Entonces creo que Bueno, está bien. es una información que no se le Miren, suministró. señores, músicos, compositores y canciones dominicanas en los siglos XIX y XX. Félix Felucho Jiménez. Aquí está esta obra de Felucho, Tremendo. puesta en circulación recientemente. Nos invitó a los 3, creo, por lo menos a mí lo hizo, no estuvimos allá. Y esto es una joya. Ahí vi a Alfonso Quiñones, nuestro nuevo editor de Cultura y Espectáculo, que dice que esto es una joya. Él dijo otro piropo que no recuerdo cuál fue. Dinos, Felucho, esto requirió tiempo. Mucho tiempo. Y muchas Milagros gracias. Lanti, esa la recuerdo yo. Vegana. Ahí vi yo a Rafael Solá. O sea, Vegana, hay- vegana como tú. Porque realmente el Está- apellido está no era dividido. Lanti, ese era un nombre artístico, era La Antigua. La antigua. Claro. Está dividido por provincias, Sí. Felucho. Ahí hay más de 500 músicos y compositores, Sí. y es un novedoso que están por provincia, efectivamente. Todo el que sea de Santiago y quiere Está ver allí. cuáles son los músicos importantes de su provincia, busca ahí la provincia de Santiago. El que es de San Francisco de Macorís, busca provincia de Duarte. El que es de la Romana, y así sucesivamente. Además aparecen los músicos y compositores que estudiaron música y aquellos que son grandes compositores que jamás estudiaron música. Y aparecen casi 5.000 canciones dominicanas señalando quiénes fueron sus autores. Que dicho sea entre paréntesis, después de la publicación del libro ya yo he visto 20 y pico de errores contenidos en el libro. Pero es que el libro da casi 10.000 informaciones. Es Son natural. 2 siglos. Dime, amor. 2 siglos. 2 siglos. Sí. ¿Cuánto tiempo te tomó recopilar información de 2 siglos? Es que en realidad Y no cualquier información, o No. sea, información muy específica. fueron varios años, fueron varios años. Porque, vamos a ver, desde que yo estuve en turismo la primera vez en el periodo 96-2000, hicimos la primera colección de música dominicana, que fue un siglo de música dominicana. Era una selección de los distintos ritmos y géneros musicales desarrollados en el país a lo largo del siglo XX, ¿verdad? Aparecen, por ejemplo, 2 discos de merengues. Los merengues desde el 1901 al 1950 y los merengues de la segunda mitad del siglo XX. Boleros. Y como la canción romántica dominicana comienza fundamentalmente con la criolla, luego deriva en bolero y del bolero pasamos a la balada. Entonces hay una representación de criollas, boleros y baladas en esa colección. Pero cuando yo estuve entonces en la refinería como presidente, la Fundación Refinosa, que fue a lo que hizo referencia Nelson al inicio, hizo, además de esa colección que la reprodujo por autorización de turismo, 6 otras colecciones. Y esas otras colecciones, 6, las 7 en total, tienen casi 1.900 canciones dominicanas. Es mucho. Ahora, esa producción que mucha gente la quisiera tener, no se vendió nunca. Eso no tenía valor comercial, tenía un valor promocional de la cultura musical dominicana.
¿A quiénes se le mandaron esas colecciones? Se le mandaron a las bibliotecas de Vancouver, Toronto y Montreal en Canadá, a la de Nueva York, la del Congreso de Washington, a la biblioteca de Miami, Chicago y Boston, y así hasta llegar a la biblioteca de Buenos Aires. Y así se hizo en Europa, algunos países de Asia y algunos países de África. En total, casi 90 grandes bibliotecas del mundo recibieron para sus hemerotecas esas colecciones musicales. Pero igual, la parte propiamente de la música culta dominicana, dividida en dos partes, tanto el género musical como el canto lírico, entonces se le mandó a las principales orquestas sinfónicas del mundo, incluyendo la de Emiratos Árabes Unidos, la de Abu Dhabi. Hasta ellos les llegó eso. ¿Y para qué? Y le mandamos las partituras de muchos de esos temas musicales, o sea, las partituras y las partichelas. La partitura es lo que el director de la orquesta, ustedes ven que era como una hoja grandísima, que van a medida en que van dirigiendo, ¿verdad? Y la partichela es lo que cada músico tiene en su atril. Te me pareciste a Juan Bosch y la partitura, la partichela. Bueno, señores, músicos, compositores y canciones dominicanas. Y a propósito de eso, Nelson, una de las cosas que a mí más me encantaba, pero al mismo tiempo más me extrañaba, cuando yo comencé la actividad política en los años, hace ya bastante tiempo, era que decían, pero mira, él imita a Juan Bosch, y era que no conocieron a Ramoncito Jiménez. A quien yo me parezco hablando era mi padre. Bueno, aquí está. Miren lo que ustedes se van a encontrar en este libro. José Manuel Calderón nació en el 6 o 9 de agosto del 41. Su padre era oriundo de la charca de Asua. Miren qué salto. Xiomara Fortuna, cantante y compositora, nace en Montecristi el 23 de enero. Y fíjate tú que dos géneros más diferentes. Uno bachatero. Por eso le cogí. Claro. Y están también las composiciones. Fernando Villalona. Por ahí vi hasta Manuel Jiménez. Sí, Armando, vio Omar Franco, yo aquí también. No, porque él es mal alcalde, pero es buen músico. Por eso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí está Manuel Jiménez. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. El pobre Manuel ni siquiera ha leído la ley de organización municipal, que es una pena. Pero es buen músico. Y es buen excelente compositor. Es un tremendo artista. Rafael Aníbal de Peña Rincón. Ese Aníbal de Peña. Mira, José Antonio Rodríguez. Ese es el papá. El papá de Aníbal de Peña. El papá de Aníbal de Peña. Hay canciones que cantó Aníbal de Peña y fueron grabadas por Aníbal, que eran de su padre. Pero ya terminamos, ya yo veo que incautaron el libro aquí. Está incautado. Yo sé que está en la librería. ¿Tiene alguna versión digital? No, todavía no. Porque pero está en Centro Cuesta del Libro, Farmacia Carol, Librería La Trinitaria, está en la dulcería que va camino hacia entre la Bonao y La Vega. Ajá. Miguelina. Miguelina. Sí. Bueno, gracias, Felucho. Algunos Jumbo, algunos supermercados Jumbo. Bueno, adquiere esta joya. Muchas gracias, bibliográfica. por estar con nosotros. Voló alto, Felucho, ahí, voló alto. Como Juan Siempre Salvador, la gaviota de Richard Bach. Gracias, Felucho Jiménez. Ahí están ustedes debidamente ilustrados con Petrocaribe. Vamos a hablar hasta de turismo un día de estos, Felucho, porque el actual está dando y qué pela, dice. Hay más preguntas. Yo creo que vale la pena que hagamos otro programa. Bueno, ya lo saben. Oficialmente está invitado, Felucho. Sal de la cueva, Felucho. Oh.